Bendiciones, familia. Aquí estamos con nuestro primer podcast en casa, nuestro primer episodio, y yo quiero que usted se quede también con nosotros en esto que vamos a desglosar hoy con relación a la Torre de Babel. Nuestro primer episodio se llama Derribando la Torre de Babel. Tremendo que puedan escucharnos y vernos también a través de las pantallas. De verdad es un gusto poder estar aquí y estamos expectantes de este primer episodio. Este tema como tal, que tiene que ver con la Torre de Babel, cuando Dios nos habló acerca de la Torre de Babel, nosotros vimos cómo nosotros nos sentimos como que también éramos personas que estábamos edificando Sí. sobre o haciendo una Torre de Babel en cuanto a lo ministerial. Sí, porque la palabra del Señor dice que es espada de doble filo. Antes de que el Señor nos lleve a enseñar a otros a través del Espíritu Santo, primero nos corta a nosotros, nos confronta a nosotros. Y yo pienso que de eso se trata este primer episodio, no traer algo de condenación ni como de atacar, sino que sea también Una reflexión. sí, exacto, para reflexionar y como lo que hace el Espíritu Santo, que es exhortar en amor, cuando Él quiere alinearnos a esa voluntad perfecta. Capítulo de Génesis 11, dice la Biblia que estos hombres hablaban un solo idioma porque venían de la descendencia de Noé. Hablaban un solo idioma y el Señor los mandó a multiplicarse, dice la Biblia. Pero ellos se estacionaron en Sinar. Pena. Y Sinar significa entre aguas o dos ríos. Entre dos ríos, ya automáticamente vemos allí La malintención. una malintención, sí. Creo que vemos aquí cómo estos hombres empiezan a edificar de ladrillo sobre ladrillo hasta llegar al cielo. Y dice que la intención de ellos no solamente era llegar al cielo, sino hacerse un nombre, Sí. para ser famosos, de forma de que si ellos eran esparcidos, eran reconocidos ellos. Y creo que ya la intención del corazón de ellos era buscarse primero la justicia propia por medio de la edificación y también hacerse un nombre y hacerse famoso. Aquí Porque- vemos la malintención. Sí, por eso es que allí siempre he dicho que podemos tener muy buenas intenciones, pero si no están alineadas al plan perfecto de Dios, solamente quedan en buenas intenciones y esas buenas intenciones pueden atrasar el plan de Dios para nuestra vida. Porque como dices tú, No, ya venía en el corazón. para que te frene, ¿no? Ministerialmente pasa lo mismo. Sí, Hay mucha gente que está sirviendo al Señor y está edificando dentro de la iglesia para que el pastor o el ministro lo ponga en un lugar de altura. sí. Por eso es que yo digo que toda rebeldía siempre trae tinieblas y confusión. Y esas decisiones que nosotros tomamos no van a ser inconmovibles, sino que van a ser como la arena. Son llevaderos porque así como esta gente, mira lo que ocurrió, ¿no? Ellos habían tenido en un principio la orden del Señor, como estabas diciendo tú hace rato, de esparcirse por toda la tierra y multiplicarse, y ellos se establecen. O sea, ya ahí automáticamente, Es que la palabra siempre te va a mostrar, sí, te va a traer una revelación de lo que está aconteciendo hasta hoy en día. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué la iglesia hoy en día no se une? mm, ¿Por qué la iglesia hoy en día no se une? Y el Señor me llevaba y me decía, porque ellos están levantando su nombre. y por eso viene la confusión. Y por eso viene la confusión. No se entienden entre sí. Entonces son ministerios que se han levantado sobre la Torre de Babel. Porque la intención a veces de ministro, aunque se vea por fuera que no es así, es hacerse un nombre. Sí, Entonces juntamente los que están debajo buscan la misma intención. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Confundirlos. Por eso es que la iglesia hoy en día no se une, porque no busca al Espíritu Santo primero. y que también, Buscan al hombre. sí, y por lo menos como lo que hablábamos de que, lo que decías de que hay personas de que aparentemente hacen cosas buenas dentro del ministerio, De su corazón. pero la intención de su corazón es totalmente incorrecta, ¿no? Estaban
fuera de lo que el Señor quería con ellos. Querían alcanzar una gloria sin Dios. Y de allí es donde están los dos términos que me llaman mucho la atención, que es que habla el Génesis 11, donde dice del asfalto y del ladrillo. Cuando nosotros vemos los capítulos anteriores, vemos que el hombre edificaba sobre piedras. Y la piedra tiene una naturaleza que viene, que no depende de ti, ¿no? Depende de la creación de Dios. El ladrillo depende de esas obras humanas, como lo que tú decías. Sí, porque la piedra viene a ser parte de lo que Dios ya hizo. Exacto, que ya está hecho. Pero el ladrillo es buscar nuestra propia justicia. Es lo que ya el hombre puede hacer con lo que ya. Exactamente. Y lo segundo, el asfalto, que si vemos capítulos anteriores, la última vez que vemos este término es cuando Dios le pide a Noé que use el asfalto para unir las piezas para que no entrara el agua al arca. Entonces, viene de un inicio una mala intención en el corazón, pero segundo, ya ellos se habían predispuesto de que sabían lo que Dios en algún momento iba a actuar, pero si actuaba, ellos no iban a ser destruidos porque el agua no iba a entrar a la torre de Babel. Por eso El problema es que ellos se fundamentaron en lo que Noé había hecho y no en lo que Dios había hecho en Noé. Porque ellos dijeron, si a Noé lo protegió, lo que él había hecho le funcionó, vamos a hacerlo nosotros y nos va a funcionar. Cuando Dios demanda, Dios te guarda. así es. Cuando Dios te da una visión, Dios te da la provisión. Y ese propósito hace que te resguarde también. Te- Cuando estás alineado a ese propósito, todo lo que hagamos, Entonces, a veces podemos ver hoy en día que hay mucha gente que está edificando y de repente toda la estructura se cae y dice, wow, el enemigo me está atacando. No, es Dios mismo sí, que está derribando esa torre. sí, Porque la intención de hacer esa torre tiene que ver más con el hombre que con el corazón de Dios en el hombre. tremendo. Y ese es lo importante. Por eso que yo le puse este tema hoy, derribando la torre de Babel. Tenemos que identificar en qué bases, en qué fundamento estamos edificando. ¿Sobre el fundamento de Cristo o sobre el fundamento de esa torre de Babel? ¿Qué hay en nuestro corazón? Sí. ¿Realmente tenemos la intención correcta para edificar? ¿O la intención de nuestro corazón es edificar para que nos conozcan? Es hacer para que nos conozcan. Sí, aquí estamos acercando a la gente hacia nosotros o lo estamos acercando al Señor cuando nos ven y cuando nos escuchan y ven lo que hacemos. Vemos como Dios en Génesis 11, por la intención de su corazón, Sí. confunde las lenguas y son esparcidos. Y miren lo que pasa en Hechos 2. En Hechos 2 viene el derramamiento del Espíritu Santo. Tremendo. Y dice que aunque todos eran de diferentes lugares, aunque todos eran de diferentes naciones, cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo, todos empezaron a hablar una sola lengua. Se entendían entre sí. Pero mira la intención de la Torre de Babel. Hacerse un nombre. Pero la intención de Dios en ese derramamiento del Espíritu Santo era que todos pudieran levantar el nombre, que es el nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Qué tremendo. Qué tremendo que cuando hay un derramamiento del Espíritu Santo en un lugar, solamente en ese momento el Espíritu Santo te hace hablar de Cristo, te hace hablar del Hijo de Dios. Se te revela Cristo y tú inmediatamente predicas de Cristo. Cuando nosotros nos vamos, identificamos y reflexionamos si estamos siendo edificados sobre la Torre de Babel o sobre el fundamento de Cristo, es darle un break, darle un freno a nuestra vida y meditar en el Señor. ¿Estoy siendo edificado sobre la Torre de Babel o sobre el fundamento de Cristo? Cierto. Y fíjate que vemos las historias muy similares en ambos pasajes, con todo y que las divide o las separa años, ¿no? En el tiempo. Vemos que en ambas el Espíritu Santo desciende, pero en unas trajo confusión, en la otra trajo unión, Un acuerdo. un acuerdo.
¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían decidido desaparecer para que apareciera Cristo. O sea, la intención de su corazón no era ellos proclamar su propio nombre, sino levantar y exaltar el único nombre por el cual ellos habían tenido redención. Y vemos que en las dos, la culminación es que son esparcidos, pero unos fueron esparcidos en confusión y en división. Más en hechos fueron esparcidos para llevar la palabra y para traer multiplicación. Muy diferente. Mientras que uno trae en división, en hechos fue multiplicación a través de ese esparcimiento que trae el Espíritu Santo. Por eso que hay que identificar en este tiempo que este síndrome, diría yo, esta epidemia de saber en qué estamos siendo edificados. Sí. Yo estoy creyendo que Dios está levantando ministros nuevos que están edificando sobre este fundamento, que es Cristo Jesús. Y que Dios va a empezar a usar estos ministros nuevos en una unción y en un poder del Espíritu Santo, que esa persona va a vivir para mostrar a Cristo a donde va. Va a vivir para mostrar a Cristo en donde Dios lo asignó. Y yo creo que es el tiempo de empezar a derribar todo lo que ha sido edificado sobre la Torre de Babel, sobre todo lo que es Babilonia, todo lo que es confusión, todo lo que le habla es donde las cosas se centren en el hombre. Donde realmente lo que llamamos equilibrio en la humanidad, que es mezcla, en realidad es el poder del ser uno. Que seamos uno, el tiempo de la iglesia, donde podamos ser uno en Cristo, porque solamente Cristo es el que nos hace ser uno. Que aunque tú puedas pensar muy diferente a mí, o puedas hacer cosas diferentes a las que yo hago, o hablar incluso diferente a como yo, la naturaleza divina es lo que nos hace engranarnos. Y tú puedes ser hermano y yo fiel, como dice la palabra, pero vamos a funcionar dentro del cuerpo. En una sola intención, porque realmente cuando entendemos que el medio para poder llegar al Padre, el medio para poder conocer al Padre, es por medio de su Hijo, por medio de ese nombre, es por medio de Jesús. El problema que hay en la Torre de Babel, ellos querían hacerse un nombre para que todo el mundo llegara por medio de ellos. Ellos querían hacer su nombre. Yo puedo interpretar de que la intención de ellos, primero, dice la Biblia que es para hacerse famosos y ser reconocidos, pero es tener un lugar de altura en los cielos. Pero ellos se estaban poniendo de por medio. Y Dios siempre ve esa intención del hombre, que para mí es una justicia propia que se amerita al hombre, así como Adán. Sí, en el principio. En el principio Adán, cuando desobedece, ¿qué hace Adán? Se toma las hojas de higuera. Se coloca hojas de higuera, se viste, se justifica. Ajá. Y corrige él con su misma justicia. Lo que había hecho. Y Dios le dice, no me hace falta tu justicia. Correcto. Y así hemos visto por generaciones. El hombre siempre buscando corregir fuera de Dios. En vez de esconderse en Dios, se esconde de Dios para buscar su propia justicia y decir, no te necesito porque yo puedo hacer esto. Pero cada vez más vemos cómo la sociedad va a ir en deterioro. Tú ves aquí como el Señor su misericordia le muestra a Adán y le pone túnicas de piel, el primer sacrificio, le pone túnica de piel, le muestra la gracia. La gracia. Y yo creo también a quien va a ver la gracia. Sí, por supuesto. Sí. Ahí está indudablemente la gracia reflejada en ellos. Porque no dice que Los destruyó. lo destruyó, dice que les confundió las lenguas. Para evitar cómo terminar su destrucción, que pudieran terminarse de destruir. Pero mira que las generaciones de esa Torre de Babel, de esas personas que estaban allí construyendo, se esparcieron. Y mira que se unieron las generaciones en Jerusalén. Allá había lenguas de Mesopotamia, que era la misma región donde se estaba De Sinar. edificando. Sinar tiene que ver con Mesopotamia. Ajá. Entonces todas esas lenguas se unieron y estaban atónitos. ¿Cómo puede ser posible que cada uno de ellos, egipcios, de Mesopotamia, todos ellos son de diferentes lenguas y ahora nos entendemos? Puedo decir, y esto claro, esto es una interpretación privada,
que eso se le diría o tendría como nombre la lengua adánica, Ujú. la lengua La lengua original. la lengua original. Pero yo lo que quiero que te quedes en este lugar para que tomes esto, puedas observar lo que estos hombres hicieron para alcanzar y hacerse un nombre, lo que es la Torre de Babel, lo que es la estructura babilónica y lo que Dios vino a hacer por medio de Jesucristo. Lo que Dios nos vino a dejar de su espíritu, nos vino a dejar, todavía hoy en día seguimos escribiendo hechos de los apóstoles. Y creo que Dios está trayendo un derramamiento del Espíritu Santo en nuestra nación, en muchas naciones, con este entendimiento de poder edificar sobre el fundamento de Cristo, sobre la revelación de Cristo. ¿Y cuál es la revelación? Mateo 16:16, Gálatas 1:15-16, y este es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la edificación de la iglesia. Amén. Tener esa revelación. Sí, y yo digo que para el primer paso, para que sea derribado toda estructura contaminada, es podernos rendir a Él. Amén. Realmente estas personas de Hechos se habían abandonado en el Señor. Ellos habían olvidado lo que ellos querían construir para sí mismos, por alguien mejor, ¿no? Por eso dice Hebreos que ellos anhelaron una patria mejor. Y el primer paso siempre va a ser rendir. Lo que pasa es que realmente cuesta, pero es la única vía para poder tener la revelación del Cristo, el rendirnos, el morir allí, y una vez que nos rindamos, que podamos decir, Señor, y tener la convicción de decir, tus planes son mejores, y yo decido hoy construir lo que tú quieres que yo construya y sobre tu fundamento. Ahora yo voy a pensar, a hablar y hacer lo que yo veo hacer al Padre, como decía Jesús. Todo lo que ustedes ven en mí, que hablo y hago, es lo que yo veo hacer al Padre. Entonces esa debe ser nuestro anhelo, porque al final de todo, nosotros tenemos una garantía adicional a la gracia, y esa está en Efesios, donde dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido aceptos en el amado, hemos sido sentados en lugares celestiales, es decir, tenemos una herencia. Cristo es nuestra riqueza. Pero ¿cómo tomamos esa riqueza? ¿Cómo vivimos bajo esa riqueza y ese entendimiento? Muriendo, rindiéndonos aquí. O sea, el primer paso, rendirnos. Sí va a costar, obviamente va a costar, y cada día va a tener su costo, pero es la única vía certera para que nuestro fundamento sea el correcto. Amén, amén. Indudablemente, creo que este es el tiempo de buscar a la persona del Espíritu Santo. Él es la persona que va a traer el avivamiento en una casa, en un lugar, cuando muchas veces que hemos podido leer los grandes hombres o estos hombres que han traído un avivamiento grande en naciones, nos hemos dado cuenta que han venido por causa de uno o dos, no ha venido por causa de multitudes, ha venido por uno o dos personas que buscan al Espíritu Santo, empiezan a buscar porque han entendido que el avivar y el avivamiento lo trae el Espíritu Santo, el hambre por el Espíritu Santo y ese deseo desesperado por vivirlo a Él, tenerlo a Él, experimentarlo a Él, vivirlo, vivir a Cristo en esa intimidad, en esa relación. Entonces, yo te invito, realmente te invito, y ese era el deseo de nuestro corazón como familia, te invito a que puedas reflexionar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué realmente estoy haciendo? ¿Estoy edificando o estoy siendo edificado sobre el fundamento de Cristo o tengo todavía secuelas de la gran Babilonia en cuanto a lo que yo quiero ser como hombre, en lo que yo quiero alcanzar como hombre y no lo que Cristo alcanzó en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida y lo que Cristo está transformando en tu vida? Yo creo fielmente que cuando nosotros nos rendimos al Señor, tenemos una intimidad con el Señor.
Dios nos va a llevar y nos va a respaldar donde quiera que vamos. Que la gente vea a Cristo. Yo siempre decía esto, siempre es bueno llegar a un lugar y que escuchar esto es muy hermoso. Yo no sé quién vino a este lugar. Yo lo único que sé, que cuando yo escuché la palabra por medio de ese hombre, yo conocí a Cristo. Yo tuve un encuentro con el Señor y desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. Y yo te invito a ti y yo le dejo esta oportunidad a mi esposa para que podamos orar y podamos tener un tiempo de reflexión, Amén. de reflexión. Sí, es muy importante que podamos orar tanto por las personas que, que han conocido al Señor y que en algún momento como nosotros, esta palabra les está causando un impacto para reflexionar. Nunca es tarde si llegaste aquí, eh, siempre Dios tiene una intención y ha sido porque quiere tratar con tu vida. Queremos orar por ti y por las personas que aún no conocen del Señor, porque toda predicación de la palabra siempre lleva al mismo punto que es salvar. Y queremos orar por ti para que puedas recibir en tu corazón la persona más importante de todo el universo con el regalo más precioso que puede brindarte y es que esté en tu corazón. Amén. Así que te invitamos a orar junto a nosotros. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora por esta palabra que recibí. Hoy te abro la puerta de mi corazón para que tú perdones mis pecados y me arrepiento de todo sistema, de toda obra contaminada, Así es. de toda influencia, de toda naturaleza caída. Hoy decido entregarte mi vida y te reconozco como Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, pero sobre todo, enséñame a tener una relación de amistad contigo Amén. en el nombre de Jesús. Padre, te ruego por cada persona que te conoce, Señor, que está viendo este podcast, que sean bendecidos, pero sobre todo que puedas tú, Señor, hablar a sus corazones para hacerles entender, Señor, que estamos en el tiempo de poder permanecer en la verdad, Señor, que tú nos llamas a permanecer. Limpia, Señor, quita todo pensamiento y toda estructura babilónica en el nombre poderoso de Jesús, desarráigala y planta tus bases, planta tu fundamento del evangelio puro que tú nos dejaste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, sobre ambos, Señor, bajo el poder del acuerdo junto a mi esposo, Señor, que la sangre del Cordero pueda derramarse sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Y que toda palabra que haya sido sembrada en sus corazones dé frutos permanentes en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hasta luego, bendiciones. Chao, chao.